tutorial de hoy es... Hola, hola, mis talleristas. Bueno, hace mucho rato que no aparecía así face to face en la cámara, pero hoy decidí aparecer porque quiero contarles que decidimos hacer un reto entre varias amigas y hoy voy a publicar entonces el resultado de ese reto. El reto es rosas amarillas, o sea, decidimos colocarnos como un tema y el tema era rosas amarillas, así que yo decidí hacer un mini topiario con rosas amarillas y varios de los canales con los que nos decidimos hacer el reto hicieron cada uno un proyecto diferente. Así que los invito a que ustedes puedan ver los otros videos y luego volver y comentar, sea aquí en mis redes sociales o sea aquí en el video, comentar qué les pareció, cuál idea les pareció mejor, y en la cajita de descripción les dejo los enlaces de cada uno de los tutoriales. Así que vamos rápidamente a ponernos manos a la obra. Bien, vamos a conseguirnos entonces una bolita de icopor. En este caso estoy utilizando una número 5. Ustedes pueden utilizar una más grande o una pequeña, pero la pequeña vamos a ver que va a tener problema más adelante porque vamos a trabajar con alfileres. Y entonces la voy a partir por la mitad y voy a utilizar también en una bandeja de icopor, de las que vienen de pronto con las frutas o con el pollo. Así que ante todo vamos a estar reciclando y vamos a marcar la bolita que tengo, la media esfera que tengo la voy a marcar en mi bandeja de icopor. Bueno, y una vez entonces ya tengo trazada la bolita en la parte de arriba, voy a hacer el resto del topiario. Para ello voy a marcar una línea en la mitad como para que me dé el equilibrio y me quede derecho mi topiario. Y voy a comenzar a trazar una línea como una S al revés para hacer la parte del tronco del topiario. Aquí me equivoqué unas cuantas veces, pero me salió la final. Y luego entonces ya voy a trazar la parte de lo que es la matera. Es muy fácil, vamos a trazar una línea más ancha en la parte de arriba, luego dos líneas diagonales hacia abajo y cerramos. Que quede un poquito más ancha en la parte de arriba y más angosta en la parte de abajo para que se vea que es como una matera. Luego simplemente vamos a recortar toda la figura. Les recomiendo utilizar un bisturí exacto o cúter, que es el mismo bisturí de punta, porque es más fácil cortar las líneas sinuosas con un bisturí que es delgado. Nuestro siguiente paso sería entonces pegar la bola de icopor a el diseño que tenemos con un poquito de silicona. Y una vez pegada vamos a empezar a trabajar en cada uno de los elementos entonces que ya hacen parte de la decoración del topiario. Vamos a trabajar parte por parte y lo primero que voy a hacer aquí es que tengo unos pedacitos de seda. Ustedes pueden utilizar tul, cualquier telita que sea así muy delgadita, y la voy a introducir en un alfiler. Tengo dos cuadritos de aproximadamente 2 centímetros por 2 centímetros. Los voy a enrollar y luego con una agujita y con hilo simplemente voy a coser un poquitico para que me queden bien cerrados. Así voy a hacer aproximadamente unos 10 o 15 de estos. Ustedes irán mirando de acuerdo a la cantidad de bolitas que tengan y los vamos a ir reservando por un lado. Y voy a pasar a hacer entonces la parte de las rositas, que es como lo que más nos interesa de nuestro topiario, que es lo que más digamos va a resaltar en el topiario. Y tengo aquí entonces porcelanicrón amarillo. Ustedes lo pueden hacer con foamy moldeable. Todo lo que estoy haciendo lo pueden hacer con foamy moldeable o con arcilla polimérica, con la masa que ustedes prefieran. Y voy a hacer 3 bolitas que voy a aplastar un poquito, 3 bolitas pequeñas, luego haré otras 3 bolitas medianas y otras 3 bolitas grandes. Y una vez las tenga, entonces voy a comenzar a trabajar cada uno de los pétalos. Es recomendable que la masa no esté demasiado fresca para que se pueda trabajar más fácil. Así que voy a trabajar con el bolillo o con la esteca que sea redondita para hacerle como el hueco, y luego voy a levemente con los dedos a presionar los bordes. Así nos va a ir quedando los pétalos muy delicados. De esto depende que tu rosa quede más bonita si tú utilizas los pétalos que sean muy delicados, muy sutiles. Y claro, según el tamaño de mi pétalo voy a ir utilizando un bolillo o una esteca o un punzón.
cada vez un poquito más grueso para que se acomode también al tamaño de mi pétalo. Entonces nuestros pétalos ya hechos, si tú quieres los puedes dejar secar un poquito para que sea más fácil manejarlo. Y voy a trabajar entonces ya el armado de nuestra flor. Tengo aquí un alfiler, en mi caso como voy a trabajar el topiario, necesito tener digamos los alfileres para poder clavarlos en el topiario. Entonces voy a hacer como una lagrimita y la voy a introducir en el alfiler. Y voy a comenzar a colocar los pétalos. Siempre se enrollan hacia el mismo sentido, como las manecillas del reloj. Vamos a estar colocando cada pétalo en forma circular, así que el siguiente lo monto un poquitico sobre el que ya coloqué y voy dando la vuelta y así sucesivamente voy colocando cada uno. Es importante que cada pétalo le des la forma, lo dobles un poquitico hacia atrás, lo vayas acomodando de acuerdo a como tú quieres que se vea la rosa. Entonces así queda mi rosa, miren, ya terminadita. Es importante que para este proyecto en especial la dejemos secar muy bien, porque no queremos que cuando estemos tratando de introducirlas en la esfera entonces se nos empiecen a deformar porque están fresquitas. Así que yo tengo aquí ya varias rositas que he hecho previamente. También una cosa que hay que tener en cuenta es que la masa a veces se encoge un poquito, encoge por ahí un 10% más o menos del tamaño, entonces por eso hay que tener en cuenta que a veces pueden quedar más pequeñas de lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos entonces a seguir trabajando en las partes de nuestro topiario. Voy a comenzar a extender el color verde, que lo estoy utilizando para trabajar las hojas que vienen alrededor del topiario. Aquí tengo un truquito que lo utilizo muy de vez en cuando. Eso cuando digamos que la masa está muy húmeda y necesito, digamos, cortar con afán o algo. Entonces estoy trabajando aquí con un poquito de talco en la superficie. Por lo regular aplico crema, pero en este caso necesito que me endurezca un poquito más rápido la masa, entonces por eso estoy utilizando talco. Y lo que sí es que hay que aplicarlo y tener en cuenta de sobar o de pasar la mano para que empareje el talco y no se vean como zonas muy blancas. Entonces voy a extender. Tengo también un cortador de flor que es de flor con pétalos en punta que me va a servir para el proyecto que voy a hacer. Así que voy a cortar muchas de estas de este molde. Porque es el que voy a utilizar en la parte que va alrededor de las flores, o sea que necesitamos cantidades, no te puedo decir cuántos porque dependen de tu tamaño de la esfera, pero aproximadamente unos 30 más o menos se necesitan para el tamaño que yo estoy utilizando, aproximadamente. Voy entonces ahorita a trabajar la parte del tronco del topiario. Tengo aquí color café, voy a extenderlo. No me voy a pulir demasiado porque voy a trabajar una textura, así que no necesito preocuparme de que quede súper liso. Y voy a simplemente irlo forrando. Si la masa que ustedes están manejando está muy fresca, la pueden colocar directamente. Pero si está un poquito más seca, entonces es bueno que le apliquen un poquito de EGA, Colbón o cola vinílica, el pegante que ustedes manejen, para que se adhiera mejor al icopor. Una vez lo tengas bien forrado, que quede más o menos gruesito, entonces con el punzón le trabaja la textura que quede como si fuera un tronco, con simplemente varias líneas que le trabajemos hacia abajo en la forma en que está el corte, así como en forma de S. Entonces lo vamos a ir trabajando. La siguiente parte, entonces aquí tengo un poquito de un lila, un violeta muy pálido que voy a forrar la parte de la maceta. Entonces con mucho cuidado pues voy a cortar el borde y entonces vamos a forrar la parte de adelante y la parte de atrás. Luego entonces voy a extender de nuevo verde. Voy a extender lo que quede más o menos grandecito y voy a forrar de la parte de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque la parte de atrás sí quiero que se vea lisa, pero la parte de adelante no me interesa tanto que quede muy perfecta porque igual va a ir forrada con todas las siguientes figuras. Entonces por eso vamos a forrarlo de atrás hacia adelante. Tengo aquí unos cáncamos, tengo 3 cáncamos abiertos y uno cerrado,
que me van a servir para utilizarlos en el topiario, así que el primero, el que está cerrado, lo voy a pegar en la parte de arriba de mi topiario, que va a ser para poder colgarlo. Esto es opcional porque pues depende también para qué quieren ustedes hacer el topiario. Digamos que yo lo quiero hacer como para colgar llaves o para colgar collares, entonces por eso quiero colocarle los cáncamos para que me quede sirviendo para algo. Y comienzo entonces ya a armar mi topiario ya en forma. Voy a colocar las flores, así que voy a colocar una en el centro y la siguiente las voy a ir pegando poco a poco alrededor. Recuerda aplicarle un poquito de pegante para que se adhiera mejor, porque como ya estamos trabajando con algo seco, es mejor aplicarle pegante. Cuando ya tengo ubicada entonces las rosas, voy a comenzar a pegar la parte de la sedita, los moñitos que tenemos de seda. Voy a ir colocándolo, digamos, en la mitad de las flores y voy a ir intercalándola con la parte verde que ya tengo recortada. Para eso voy a aplicar la EGA o el pegante que manejamos y voy a tomar un punzón, voy a colocar la hojita verde en el punzón para que se me doble un poquito, quede encocadito y ya poder manejarlo mejor allí en el fondo. Y así sucesivamente vamos a ir aplicando un poquitico de algunas hojas verdes y también la parte de los moñitos de seda, y así vamos a ir llenando poco a poco alrededor de nuestro topiario. Ya nos faltan algunos pequeños detalles para terminar nuestro topiario. Una vez he colocado ya todo el adorno de la parte de arriba, vamos a trabajar la parte de abajo, y en este caso quise colocarle una franjita alrededor de la materita de la parte de abajo, y luego entonces voy a estirar una tira del color moradito que estaba manejando para colocarle encima, que se vea como el borde de la matera. Y ya por último entonces voy a colocar los cáncamos en la parte de abajo. Yo los quise colocar que queden como colgaditos, no de frente, pero ustedes lo pueden colocar también de frente, dependiendo de cómo quieran manejar su decoración. Entonces así queda mi topiario, que lo puedes estar utilizando, digamos, como un recordatorio tal vez de unos 15, de un aniversario de matrimonio, bueno, en fin, o para una boda también lo puedes estar utilizando como un recordatorio. Es un detalle muy lindo también aún para regalar el Día de la Madre, así que espero que te haya gustado. Recuerda que este es un reto entre amigas, y las amigas de los otros canales también están realizando su diseño con flores amarillas, así que te invito a que mires los otros canales. Te voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción, y espero también que me sigas en el próximo tutorial. No te olvides suscribirte y puedes mirar qué otros videos de este canal te pueden estar interesando. Chao, chao.